Bendecidos con toda bendición. En esta ocasión quiero saludar a todos mis colaboradores, la amada mundialmente por todas partes, pero especialmente esta vez quiero enviarle un saludo a España por el continuo evangelismo CG, por sus siembras generosas, y también quería no solo al obispo Franco y a la obra en Barcelona, pero también a Graciela de Milano, Italia. Allá se reúne la amada también en Milano, Italia. Un saludo para ustedes. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre soldados. La semana pasada estuvimos hablando de que somos soldados de un ejército. O sea, militamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Esta vez somos soldados y atletas del reino. Pablo lo comparó, él siempre compara que un creyente en gracia es una persona que está activa, es una persona que está dispuesta a vencer, que está dispuesta a lograr cosas en su diario vivir. Y entonces vamos a darle lectura al texto principal que vamos a usar para este calqueo, que es Primera Carta a los Corintios, capítulo 9, versos 26 y 27. Dice así el Evangelio de la incircuncisión. Dice: así que yo de esta manera corro. O sea, él no corría, de esta manera. Hay una manera de correr esta carrera. No todo el que corre, es una manera. Dice: de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Fíjate qué detalles. Hay una manera de correr, hay una manera de pelear. Y dice: yo no estoy como a la aventura, como esa gente que dice: bueno, yo llevo 20 años, pero yo no sé si voy para el reino, yo no sé si Dios va a contar conmigo, yo no sé si tengo salvación, eso allá él solo que lo conoce. No es a la aventura, él sabía lo que tenía, los planes de él estaban bien claros, él sabe que él pertenece a un reino, él sabe que él pertenece a esta olimpiada donde lo pusieron a correr para ganar. Por eso es que él decía que somos más que vencedores, pero hay una manera. Entonces él dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Cuando dice aquí yo golpeo mi cuerpo, no está hablando de los monjes esos que se ponían un cinto de alambres de púa para castigar su carne, o se ponían piedritas en los zapatos para castigar el cuerpo. Golpeo mi cuerpo aquí es con la ciencia de la gracia, con el conocimiento que él nos da. Y no es tirando golpes al aire como esa gente que están por ahí: te reprendo, diablo, te ato, te conjuro, te envío del sur, del norte. No es tirando así, porque eso es tirar golpes al aire. Y eso era válido para los tiempos de Jesús de Nazaret, porque él ataba, él le daba orden a los demonios. Pero ya después de la cruz, con el demonio destruido, tú no puedes estar tirando golpes al aire así, como si hubieran unos demonios velándote. Esto es una pelea sabia, y él sabía dónde tenía que golpear. La maldad y las tentaciones vienen de la carne. Por lo tanto, él dice: yo sé que en espíritu yo estoy perfecto, pero yo corro de una manera y yo peleo, esta pelea la hago de cierta manera porque yo necesito ganar. Porque yo no quiero que después que yo lleve tantos años en gracia venga a ser descalificado, como muchos en el ministerio. Bueno, no muchos, pero un puñadito, una buena docena de personas que teníamos antes, pero se pusieron a pelear y descuidaron la manera. Se pusieron a tirar golpes a la aventura, a inventar cosas que el apostolado no dice. Y entonces esto lo sacó de carrera. No lo sacó de salvación, perdón,
porque tú sabes que Dios no es mezquino, Dios salva para siempre. Pero una cosa es ser salvo y otra cosa es decir, pues mira, yo fui obispo y ya no lo soy. Qué pena. Yo fui colaborador en tal lugar y ya no puedo serlo, no hay confiabilidad en lo que yo hice allí, no dejé buen testimonio de mi proceder, de la forma de llevar las cosas. Entonces está salvo, pero descalificado. Y no queremos eso para ti. Fíjate, dice Romanos 7:23. Vamos a darle lectura, porque Pablo dice, yo sé de dónde vienen los problemas y las tentaciones, y es del cuerpo, por eso es que yo golpeo mi carne. Dice en Romanos, en el capítulo 7, verso 23, mira cómo dice. Dice, pero veo, verso 23 del libro a Roma, pero veo otra ley en mis miembros. Pablo la vio y es necesario que tú la veas, porque si no te engaña y puedes terminar tirando golpes al aire. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, con la mente que servimos a Dios. Pero Él ve, Él sabe. Yo lo he visto, yo personalmente he visto esa ley en contra mía. Me coge de día, me coge en momentos. Él sabe, esa ley no es que vive contigo. Y entonces la carne, que para nada aprovecha, es como, bueno, dice que no se sujeta a la ley de Dios. Vive conmigo y vive contigo. Bueno, el mismo Jesús de Nazaret, que nunca pecó, pero dice que tenía un cuerpo semejante a carne de pecado. En Romanos 8:2 dice eso. Dice que 8:2 y 3 dice que él tenía un cuerpo en semejanza de carne de pecado. Quiere decir que él recibía todas las tentaciones, por eso dice que él fue tentado en todo. Naturalmente él no tenía pecado, pero pudo haber pecado con un cuerpo en semejanza de pecado. Por eso es que él fue autor de eterna salvación, porque él vivió y no le dio lugar a su carne para que lo dominara y lo llevara al territorio de pecado, pero era carne de pecado. Igual tú y yo. Por eso es que si tú no aprendes esta ciencia, bueno, tú la conoces y yo sé que tú me entiendes, pero la prensa dice, ellos dicen que no hay pecado. Y fíjate lo que yo estoy diciendo ahora, ve otra ley en mis miembros que se revela contra la ley del pecado, que está en mis miembros. No el pecado que está en mis miembros, la ley de pecado, lo que antes hacía cosas que contaban como pecado. Ya no. Porque Colosenses capítulo 2, verso 11 dice que en él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Esa cuenta, ese conteo que te aparecía como pecado fue eliminado en la circuncisión de Cristo. Pero Pablo dice que él veía esa ley, dice, ay, que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, que si él no golpea y sujeta y lleva cautivo los pensamientos, la carne lo lleva a la ley del pecado que está en sus miembros. Por eso no quiere decir que hay pecado, porque, como te expliqué antes, hubo una circuncisión, la circuncisión de Cristo en nosotros. Fíjate cómo dice Romanos 6:1 para que entiendas esta ciencia y aprendas a pelear, porque hay una manera. Si pierdes la manera, te coge por ahí uno de esos que nos está vigilando y te cogen debilidad. Si eres ingenuo y no estás bien cimentado, te coge y te confunde con estas leyes. Por eso yo te las estoy explicando ahora. Con permiso, que los estudios están ardiendo hoy. Y en Texas una calorcito. Y esta lamparita que nos cocinan como empanadas para mantenernos calientitos. Dice el verso 6, el verso 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, si tú le das lugar a la carne
La gracia tiene que estar cubriendo para que no se te haya en pecado. Si tú sigues en esa debilidad, claro, tú te sientes salvo, te sientes que papá tiene misericordia, y después tú te defiendes, a mí no me conozcan conforme a la carne. Pero estás haciendo que la gracia sobreabunde más de la cuenta. Es como cuando un motorcito tiene ciertas revoluciones y tú le metes una capacidad que llega el momento que agitas la cosa. Pues dice, perseveraremos cogiendo a crédito en esta tarjeta. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, de ninguna manera. No hay manera, bendecido. No hay manera. Dice, o porque los que hemos muerto al pecado, ahí está la clave, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros no podemos vivir en pecado. No es que estamos muertos a él. Por más que tú trates. Bueno, mira lo que dice Romanos 6, en el verso 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estuviéramos bajo ley, entonces la prensa tiene razón, hay pecado. Bueno, ellos están en pecado, nosotros no, porque nosotros estamos bajo gracia. Y bajo gracia hay un pacto, hay una cubierta, hay una provisión que Cristo le hizo solamente a sus hijos. Y lo entienden aquellos que hemos experimentado este reposo. Pero no le podemos dar lugar a la carne. Por eso es que Pablo allá en Gálatas 5:8 dice, hermano, a libertad fuimos llamados, pero no uséis la libertad como medio de libertinaje. Entonces, ¿qué sucede? Que el apóstol Pablo nos ve aquí como atletas luchando en una carrera para ganar. Ahí están las recompensas, ahí están ese buen sentir, ese buen espíritu. Ahí están esas recompensas que tú vas a recibir y esos regalos tuyos adornando la doctrina, comportándote, amando a tus hermanos, no engañando, no lastimando, no mintiendo los unos a los otros, perdonando unos a otros, no tomando lugar con tu ira, sino dejar las cosas que los ángeles encarguen. Pero entonces, tú aprendes. Y cada cual aquí lleva su propia carga. Todos tenemos que aprender que no podemos tirar golpes al aire. Tenemos que golpear, mire, y que se sienta ahí. Te llevo cautivo a la obediencia de Jesucristo. Dice en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13, dice que si fuésemos infieles, Él no se puede negar a sí mismo. Él permanece fiel. Porque es que somos infieles por causa de este cuerpo de pecado, no justificando nuestras debilidades, pero Él permanece fiel en eso. Y ahora, cuando eres infiel, Él también te niega. Si tú no lo reconoces a Él en todos tus caminos, Él quita las manos y ahí viene la disciplina. Ahí donde el ángel dice, bueno, ahí yo no me meto. El ángel, tú siembras para eso y cosecha. Pero, naturalmente, sabemos que nuestra salvación está segura. Ahora esta es la recomendación de Pablo con la ciencia de la gracia. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, dice en el verso 3, pues aunque andamos en la carne, mira qué honesto es el apóstol, aunque andamos en la carne, porque no puede decir que anda como un ángel con un cuerpo glorificado, no está glorificado. Nosotros vivimos en el hombre no almático, no alma, sino espíritu vivificante. Pero andamos en la carne, tenemos un cuerpo sujeto. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, aunque andamos en la carne, no militamos. Aquí entra otra vez el soldado. No militamos, no somos flojos en este trabajo. No militamos según la carne. Tú no vas a vencer una tentación ayunando, ni orando mucho, ni reguindado un altar. Así no se vence la tentación, ni tirado de rodillas, Señor, ayúdame, perdóname, saca el diablo. No, así no se va. No puedes militar según la carne, porque lo que tú haces con tu carne es carne. Dice, aunque andamos en la carne, no sacamos ayuda de nuestra carne, porque es que no hay provisión, bendecido. No, que yo tengo una fuerza de voluntad tremenda.
No, que yo desde pequeño, que yo... No, aquí bendecido, tú no puedes confiar en tu carne. Tu carne te puede traicionar. Dice aquí que andamos en la carne, eso tienes que aceptarlo. Ahora, tú andas en la carne, pero tú ves, porque tú no eres ciego, como el apóstol, tú ves una ley que está en tus miembros, que a veces te dice cosas que tú dices, oye, la verdad es que este cuerpo está tremendo. Esta carne es fiel a su naturaleza carnal. Pero entonces dice, pero no se queda ahí la cosa. Yo milito, yo soy un buen atleta, voy a seguir corriendo, no voy a soltar la batuta. A veces me da ganas de tirarme al piso cansado. A veces la carrera me parece que no termina, pero dice aquí que no militamos según la carne. En el verso 4 dice, porque las armas de nuestro ejército, las armas de nuestra milicia, fíjate que nos dan armas. Las armas de nuestra milicia no son de carne, sino poderosas en Dios mismo para la destrucción de fortaleza. ¿Por qué son poderosas en Dios? Número uno, tú tienes que saber dónde que están los armamentos. Tú no puedes venir aquí, bueno, cuando yo sienta, y si yo siento, y no, porque así vive el sistema. Así viven los protestantes, esperando sentir y ayunar y orar y que para reprender al diablo. No, aquí tus armas son espirituales. Y si son espirituales, lo que te está diciendo es que no poseen carne, que vienen a través con lo que tú recibes a Dios, con la mente. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Ángeles. Ángeles, me siento débil. Ángel, me siento que estoy... Necesito la cobertura de ustedes. Ángeles, resuelvan este asunto. Yo sé que yo no puedo resolverlo. Yo puedo cometer muchos errores porque provisión tengo para cometer errores. Pero yo me someto al servicio que ustedes me dan. Y yo entiendo que así es la única forma que yo puedo ganar esta batalla. Así que me someto a la cubierta angelical y lo dejo en sus manos. Tú no vas a decir así, bueno, que sea lo que Dios quiera. No, lo que Dios quiere es eso. Que busque las armas carnales, que pelees de una manera, que corras de otra manera. Tienes que saber correr, tienes que defenderte de la situación. ¿Para qué? Para que obtengas el premio. Para que no vengas a ser descalificado. Esta carnecita no está hecha... Si la carne no se sujeta a la ley de Dios, y aún la carne de Jesús, él dice, la carne para nada aprovecha. Te está tratando de decir que aunque al diablo lo destruyeron, él dejó como una personalidad, esos instintos en nuestro cuerpo. Por eso es que yo te he dicho a ti que esto es género diablo. Somos género Cristo. Pero esto es género diablo, este cuerpo, que esto posee una ley en los miembros que no se sujeta. Por eso la palabra diablo está escrita con D minúscula, porque no es una persona, es un género que está inyectado en tu cuerpo físico, una ley que está en tus miembros que se opone a la ley del espíritu. No hay problema que se oponga. El problema es que tú andes en necedad y que seas descuidado y te gane la pelea. Eso sí que es un problema. La carne no aprovecha, pero no quiere decir que es el final. Tú usando los armamentos correctos y corriendo de la manera correcta, tú eres más que vencedor. Pablo te lo dijo. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, dice que son poderosas para la destrucción de fortaleza. A veces se levanta una fortaleza, yo no sé si tú has experimentado alguna, pero son fuertes y permanecen y duran. Pero tú se la dejas al ángel, tú confiesas y le dejas al ángel esa situación. Y cuando tú honras al ángel con tu actitud, el ángel va a salir por ti. Y cuando sale por ti, ay del que se meta contra ti. Uy, ni quisiera estar ahí cerca. Entonces, nosotros resumimos que vivimos en este cuerpo
en lo que llega a la transformación, en lo que esto corruptible se viste de incorrupción. Yo siempre leía esto antes para probarle a la gente que la salvación no se pierde, pero aquí hay un caso que siempre hemos leído, primera carta a los Corintios capítulo 5, no sé si tienen memoria de Tito. Este fue que Pablo le escribió una carta a Tito y decimos que fue Tito porque en su segunda carta él lo menciona, que extrañaba mucho a Tito, pero había uno que se estaba acostando aquí con la madrastra, fíjate. Dice el verso 1, de cierto es oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y entonces Pablo dice, ustedes están envanecidos, ustedes no saben a quién los han llamado. ¿Cómo que tú vas a estar diciendo que estás en gracia y viviendo así? ¿Cómo tú vas a decir que estás en gracia y estás usando droga? ¿Cómo tú vas a decir que estás en gracia y estás velando a la mujer de tu vecino? ¿Cómo tú vas a decir que estás en gracia y roba? ¿Cómo tú vas a decir que estás en gracia y ofendes a tu hermano constantemente? ¿Cómo tú vas a decir que estás en gracia y no siembras? ¿Cómo? No. Oye, ustedes están envanecidos, por eso es que están teniendo tantos problemas. Dice el verso 3, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, porque no estaba allí, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La salvación nunca está en juego. Aún Tito, Pablo dijo, no, vamos a entregárselo a Satanás para que su cuerpo sea destruido. Pero entendemos que Tito se corrigió. Tito se dio cuenta que estaba mal. Y después Pablo lo animó, mira, nadie tenga en poco. Nadie te tenga en poco, porque aquí uno se puede levantar. La posición nuestra es eterna, pero estamos llamados, este es el llamado, estamos en un ejército y un soldado anda con su bayoneta siempre ahí brilladita y pendiente. Recuerda a Gedeón que de 10,000 el profeta dijo, solo necesito 300. No 10,000, los 10,000 no van a hacer la labor, 300. Y había una señal, cuando ellos tomen agua, que se inclinen, el que suelte el armamento no va en esta pelea. Entonces todo el que bebía agua pero no soltaba el armamento, sino que lamía el agua pero ready para la batalla, esos son los que calificaron en aquella gran batalla de Gedeón. Con 300 hicieron el trabajo de 10,000. Entonces, en creciendo en gracia necesitamos soldados y atletas. No necesitamos gente vaga, gente que no tengan planes, gente que no les gusta trabajar, gente que lo que hacen es durmiendo del cuento y soñolientos y tirar en una esquina y cójame en pena, por favor, que yo soy una víctima. No es tiempo de eso, bendecido. Un soldado nunca está así, un soldado está con la batalla, un soldado está como atleta, pendiente y golpeando su cuerpo. No lo van a golpear por ti, esto es trabajo individual. Porque fíjate la exhortación, el último verso que se me olvidó leerlo, que lo voy a repetir ahora, dice allá en Primera de Corintios capítulo 9, dice si no, vamos a repetir este verso, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo, no es que nadie te descalifica, no que el apóstol me votó, me hicieron la vida difícil en la sede allá o acá. Aquí nadie vota a nadie, bendecido. Dice, yo mismo venga a ser eliminado. Tú eres el que te elimina.
Tú eres el que te limita. Tú eres el que hace que pierdan la confianza en ti, no es más nadie. Bendecido, yo te exhorto en este día a que seas un buen soldado de Jesucristo en este ejército y que seas buen atleta. No sueltes la batuta hasta que llegue el otro corredor. Y declaro que eres más que vencedor. Y yo no puedo orar por ti porque tú sabes que aquí cada cual lleva su propia carga. Así que eso de ora por mí, no, ora tú por ti. Y yo oro por mí, cada cual ora por él. Porque esto no es cuestión de orar. Esto es cuestión de que cada uno use la mente para usar los armamentos y defenderse. En el sistema que dice, oren por mí, en la campañita de oración, en la urna, pongan mi nombre en la urna, que tengo a mi hijo en debilidad. Pongan mi nombre en la urna, que aunque llevo 20 años no aguanto más y no sé qué hacer. Dejé de leer la Biblia, dejé de orar y ahora el diablo me está llevando. ¿Qué es eso? Nosotros no hablamos así. Es que tú, a sabiendas y con conocimiento, te descuidas y el Espíritu te advierte, estás débil en esto, estás débil en aquello, estás pendiente, cuidado. Yo le estaba diciendo a Liz, pues yo estaba cortando una carnecita, estaba ahí dibujando en la cocina. Y la carne estaba un poquito como muy blandita y el cuchillo muy afilado. Y algo me dijo, suelta un ratito, reposa, que te puedes cortar un dedo. Me salgo igual, a veces yo voy manejando y él me dice, estás entretenido. Estoy pensando en aquello, y de momento bajo la velocidad y me pongo pendiente, pues puede pasar un niño, puede pasar un viejito, de esos que vienen pastillados, gente nerviosa, que no es solo que tú te cuides de no darle a otro, es que te tienes que cuidar que no te vayan a dar a ti, es a la defensiva que tiene que estar también, porque la gente está loca hoy usando pastillas para los nervios, pastillas para eso. Entonces tú tienes que tener cuidado y correr la carrera de tal manera que la ganes y pelear la batalla de tal manera que la ganes. Es mi consejo de ti, de JH para ti, mi consejito bendecido y bendecida. Recibo que estas palabras tú no te vas a defender, las vas a recibir y vas a decir, es verdad, esa es la medicina, lo que yo necesito actualmente. Bueno, será hasta una próxima ocasión. Los quiero mucho, los amo, los declaro reinando en vida sobre todas circunstancias. Ángeles con ustedes, sanos, prósperos, más que vencedores, siempre en triunfo. Hasta luego. Bendecido.